tardes, respetables hermanos y hermanas. También tengan muy buenas tardes los amigos y amigas que nos acompañan de nuevo en este interesante estudio acerca del libro de Eclesiastés. Vamos a ponernos en oración y después doy las indicaciones del estudio de esta tarde. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy nuevamente porque me permites presentar otro interesante estudio acerca del libro de Eclesiastés. Gracias por ello, Señor. Permite que lo haga siempre con la claridad que es necesaria para que haya un pleno entendimiento de lo que nos presenta tu divina palabra. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como mencioné en ya las clases antepasadas, varias clases antepasadas, les dije que iba a estar dando estudios adicionales en relación al libro de Eclesiastés. El domingo recién pasado terminamos la última clase que en sí corresponde a el libro y sobre todo en el capítulo 12, pero lo que vamos a ver ahora corresponde precisamente a ampliar esta situación. Y lo que voy a presentarles ahora es acerca de quién fue Salomón. Eso es muy interesante que lo entendamos. Este estudio está contemplado dentro de los personajes grandes, y óigase grandes entre comillas, del Antiguo Testamento. A Salomón se le conoce no solo por su sabiduría, sino que se le conoce también porque fue el apóstata más grande del Antiguo Testamento. Yo quiero dar una aclaración al respecto. La palabra de Dios, y Dios en especial, pues, ha sido tan noble y tan grande en darnos su revelación en forma completa. Y Él nunca ocultó los pecados de nadie. No ocultó el pecado de Adán y Eva, no ocultó el pecado de Noé, no ocultó el pecado de Abraham, no ocultó el pecado de David y así sucesivamente. Entonces, en estos dos estudios que daré este día más mañana domingo, voy a estar presentando esta situación en relación a la persona de Salomón. Es importante que lo veamos y que lo entendamos en relación a lo que realmente nos habla la palabra de nuestro Señor. Comienzo con esta pequeña ilustración. Hay personas que se refieren a la palabra de Dios y que cuando uno quiere adentrarse en el pensamiento y en su alma, en su corazón, hay personas que son reacias, que no les agrada el estudio de la palabra de Dios, especialmente en los escritos antiguos testamentarios. Y es porque en los libros antiguos testamentarios se habla de muchas guerras. Se habla de cómo es que el pueblo de Dios, cuando llegó a ser el pueblo de Dios, por supuesto, estuvo enfrascado en muchas guerras. Yo recuerdo cuando estoy hablándoles de esta ilustración, recuerdo a mi madre, que
mientras yo pasé muchos años queriendo penetrar en su corazón en relación a la palabra de nuestro Dios, tenía un corazón duro. Y ella siempre decía, es que la Biblia solo habla de matanzas, decía. Y eso fue lo que retardó su obediencia. Pero gracias a Dios, después de muchos años, en sus años ya de una persona anciana, creo que tenía los 75 años, obedeció a nuestro Señor. Gloria a Dios por ello. Amén. Y tengo que admitir pues que a menudo parece ser así. Los 39 libros del Antiguo Testamento forman un registro de una nación carnal incorregible que había de jugar un papel importante en los planes de redención de Dios. O sea, Jesús de Nazaret había de ser descendiente de Abraham. Por cierto, mejor dicho, he estado dando varios estudios en relación a la persona del patriarca Abraham. Les invito el día de mañana en las 2 clases de adoración y las del siguiente día del Señor, que sería el 1 de agosto, año 2021, que estaré presentando lecciones acerca del patriarca Abraham en relación a su pecado. Por lo tanto, el inspirado documento de Génesis a Malaquías constituye mayormente el historial de la familia de un hombre a lo largo de 20 siglos en el tiempo. Usted tiene que entender que 20 siglos son 20 siglos, hablamos pues de 2000 años, o casi los 2000 años. Entonces, es importante hacer recordar que los autores registran mucho de lo que ellos no aprueban, y eso es una realidad. Mucho de lo que realmente no es agradable fue registrado, y no olvidemos que allí estaba interviniendo el Espíritu Santo, como vemos en el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que por cierto los días domingos estamos estudiando este tema específico. La historia de una raza es narrada, y es narrada por decirlo así, hermanos y hermanas y amigos, con verrugas y todo, héroes y canallas, se puede decir, santos y pecadores. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, miren qué interesante, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Habrá algún mortal que haya escalado tan alto para caer tan bajo como lo hizo el rey Salomón? Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hay una ilustración que cuando yo he estado recopilando esta información acerca de Salomón, me gustó que varios autores han usado esta ilustración y realmente es muy interesante. Se habla de que un artista italiano pintó un cuadro de Salomón en el día de la resurrección. Salomón contempla con duda en su mente
dos procesiones de almas, algunas camino a la vida eterna y otras hacia las tinieblas y la condenación. No está seguro a qué grupo pertenece, así que el artista ha plasmado en pintura las dudas en la mente de los hombres como la condición y destino final de Salomón. Sea que lo incluyamos entre las almas redimidas o lo consideremos al final como un apóstata y rechazado de Dios. Repito, el juicio final solamente le corresponde a nuestro Dios. Pero vamos a estudiar acerca de la persona de Salomón. El nombre de Salomón parece provenir del antiguo saludo Shalom, que significa pacífico. Natán se refirió a él con el nombre de Jedidías, que significa el amado del Señor. Su nombre aparece 300 veces en el Antiguo Testamento y 12 veces en el Nuevo Testamento. Fue el 10º hijo del rey David, el segundo hijo de Betsabé, y al que Dios escogió como sucesor de su padre David. Dios escogió quizás al más cruel para la iglesia, hablando de otro personaje antes de su conversión, y me refiero a Saulo de Tarso. Bueno, en los designios de Dios nosotros no tenemos que conjeturar, nosotros no podemos querer cambiar lo que Dios permitió. Miren lo que nos dice el libro primero de Crónicas, capítulo 22, versos 7 al 10. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Cuando estoy hablando acerca de esto, o la palabra de Dios nos habla acerca de esto, nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo, en ese momento. Aquí se está hablando de la grandeza de Salomón. Es como en el caso de Judas. Cuando Judas es elegido, no se vislumbraba que iba a actuar como actuó en relación a la traición del Señor Jesús. Cuando fue llamado al igual que los demás discípulos que fueron instruidos, se puede decir que por los 3,5 años, porque le entregó ya casi precisamente en los albores de su crucifixión. Salomón tuvo la fortuna de haber nacido en el mejor de los tiempos y el mejor de los lugares, o sea, en el palacio de David durante la época dorada de la historia judía, porque así se conoce y así fue, mejor dicho. ¿Ve? Nunca antes ni después experimentaría Israel 80 años como lo fueron los reinados
juntos de David y de Salomón. Egipto había sufrido un contratiempo, mientras que Asiria y Babilonia no habían alcanzado todavía su máximo poderío. Hay que verlo desde el punto de vista histórico y hay que ubicarlo así en la historia. Así bendijo Jehová a su pueblo con un imperio que alcanzó las riberas del Éufrates al norte y las del Nilo al sur, extendiéndose desde el mar Mediterráneo al occidente hasta el desierto árabe al oriente. O sea, una vasta extensión de tierra, pues, que en estos 80 años tuvo ese auge de esa época dorada de la historia judía. Salomón, cuando lo vemos por primera vez, parece no tener los excesos e inconsistencias evidentes de sus medios hermanos, Absalón, Anón y Adonías. Era el hijo dotado de un padre dotado. Dice, por ejemplo, en Nehemías 13:26, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Luego, si vamos a 1 Crónicas 29:25, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. El Señor Jesús incluso habló de Salomón con toda su gloria, así se refirió él dando ilustraciones. Bueno, en las páginas de las Escrituras, Salomón pues es presentado en tres fases, o sea, podemos decir en tres luces. Primero está el resplandor de su mañana, segundo el brillo de su mediodía y tercero la oscuridad de su noche. Vamos a ver estas tres etapas que se dieron en Salomón. Vamos a observar a cada una y permitamos que se nos advierta, hermanos y hermanas. Eso es lo básico que quiero que entendamos de esta lección que les estoy presentando. Permitamos que se nos advierta. Veamos primero el resplandor de su mañana. Es probable que Salomón no tuviera más de 20 años cuando comenzó a reinar. Imagínense, usted imagínense lo que es un joven de 20 años. A lo mejor usted tiene hijos que ahorita tienen esa edad o andan entre los 18 a los 20, 22 años. Pues imagínense a Salomón de esa edad cuando comienza a reinar. Todas las indicaciones apuntan hacia el ascenso y hacia adelante, porque dice en 1 Reyes 3:3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Durante su coronación ofreció 1000 holocaustos y esa noche Dios mismo lo visitó en sueños, imagínense. La primera visita de Dios en sueños, y le dijo, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón,
una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Esto está contemplado en 1 Reyes 3:5. Acertadamente, Salomón le pide únicamente un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Luego miren lo que nos dice en 1 Reyes capítulo 3, también vámonos al verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, la reacción de Dios, podemos decir, es que Dios se complació y le prometió al joven rey así. Miren lo que tenemos, vamos siempre a 1 Reyes capítulo 3, los versos 11 al 13. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Imagínense. Y luego agregó la siguiente advertencia. Consultemos y vamos al siguiente versículo, o sea, 1 Reyes 3:14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Imagínense todas las promesas que Dios le hizo y que precisamente se las cumplió. Esta era la clase de comienzo para una carrera que todo hombre en toda época añora. Y hasta cierto grado todos reciben, puesto que cada uno de nosotros recibe, cuando jóvenes, más de lo que podemos usar de los talentos, más de lo que podemos usar del tiempo y más de lo que podemos usar de nuestra fuerza. La carrera de Salomón comenzó con un resplandor de mucha gloria. No había nubes en el firmamento, ni manchas, ni imperfecciones en el horizonte de Salomón. Pero entremos a esa segunda etapa de su vida, a ese mediodía, el brillo de su mediodía. ¿Qué palabras serían las apropiadas para describir la grandeza que rodeó a Salomón hace 3000 años? Miren lo que nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 10, versos 23 al 27. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulas. ¿Necesitaba Salomón esto? Yo puedo ver que no, pero al que tiene se le daba más. Bueno, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros. Esto es como decir
1.400 tanques en el ejército moderno y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén, noten, la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Los cabrahigos, hermanos, aclaro, es una higuera silvestre, o sea, la abundancia pues que se dio. Además, rastrilló el mundo por tesoros, trofeos y baratijas. Sus navíos reales trajeron productos exóticos del Oriente y de África a los puertos de Israel. Llevó a cabo proyectos de construcción en todas partes, empleando en una ocasión a 70.000 cargadores y a 80.000 canteros. Su palacio fue construido en 30 años, usted imagínese. Si se tomaron 30 años para construir su palacio, ya usted se puede imaginar la belleza que llegó a tener este palacio. Salomón trajo de Egipto los mejores carruajes y caballos. De Tiro importó las mejores maderas de cedro y de ciprés. Extrajo ricos depósitos de cobre del desierto y juntó oro como si fuera estaño y multiplicó la plata como si fuera plomo. Su brillante mente se dedicó a todo tipo de proyectos de investigación. Dice en 1 Reyes 4:33, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. En otras palabras, fue un ávido estudiante de botánica, zoología y biología. Era un versado en muchos aspectos de la ciencia de aquel tiempo. Escribió 3.000 proverbios, 1.005 cantares. Los salmos 72 hasta el 127 fueron escritos por él. La mayor parte de proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares fueron escritos por él. Entonces, su máximo logro fue sin duda la construcción del templo de Jerusalén. Recuerden que Dios se lo encargó, pues. Las labores comenzaron en el 4º año de su reinado y continuó por 7 años. Pudo haber sido la edificación más hermosa en el mundo revestido de oro. Entonces vemos pues que la dedicación del templo fue tanto elaborada como impresionante, habiéndose trasladado el arca del pacto de forma reverente desde el tabernáculo del templo. Dios indicó su aprobación cuando una nube de gloria llenó la casa cuando fue dedicado. La oración que Salomón expresó para tal ocasión continúa siendo hasta este día una de las peticiones más sublimes que hayan brotado de labios humanos. Por eso es que vemos que cuando oró, se arrodilló con sus manos extendidas al cielo. Junto con su oración, ofreció 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Cuando fue el día de la dedicación, llegó a su fin. El Señor le apareció a Salomón, noten, por segunda vez,
diciendo, imagínense qué privilegio que Dios directamente se comunicó con él. Dice en 1 Reyes 9:3, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Bueno, hemos visto, aparte de la introducción que les he dado, el resplandor de su mañana, el brillo de su mediodía, pero ahora podemos ilustrar esto con este título, la oscuridad de su noche. ¿Por qué hablo de la oscuridad de su noche? De no haber sido expuesto tan franca y evidentemente en las Escrituras, mis hermanos y hermanas, no podríamos creer el resto de la historia. Con la misma franqueza e imparcialidad, el autor inspirado describe pues lo malo y lo bueno, y así está escrito, hermanos. Hay que notar, hermanos, el énfasis de esa franqueza. Aquí no estamos como en aquellas películas donde se muestran solamente los héroes y lo bueno de los héroes y lo grandioso. Aquí estamos frente a la realidad porque es la realidad de Dios. Dice en 1 Reyes en el capítulo 11, versos 4 al 8, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret. Por eso estoy hablando de la oscuridad de su noche, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Terrible. Sobrevivió a su popularidad, impuso sobre su pueblo impuestos altos y opresivos, sometiéndolos a trabajos forzosos y distanciando a miles. Clamaron por culpa del yugo pesado que puso sobre ellos y estuvieron prestos a rebelarse. Por eso es que también podemos decir que sobrevivió a su amor por Dios. Fueron 2 veces las que Jehová se le apareció, una y otra vez el Señor lo bendijo notablemente. Por encima de todos los hombres de la tierra, Dios no le negó nada que fuere bueno a su siervo. Sin embargo, óigase bien, sin embargo, Salomón cayó desde lo más alto de la felicidad humana a lo más profundo de la depravación humana. Habiendo sido el mejor y más resplandeciente de toda una generación, vivió para convertirse en el más grande apóstata al otro extremo del Calvario, incluso, hermanos, llevando a su pueblo a una flagrante idolatría. Por todo ello, ha sido llamado el hombre más sabio
y más insensato de la historia de la humanidad. Por eso es que yo les estoy dando énfasis, lo he dicho desde el principio, cómo es que nuestro Dios nunca ocultó las deficiencias y los pecados de los hombres de Dios, porque lo que Dios quiere es que realmente nosotros miremos solamente a una persona, y esa es a nuestro Señor Jesucristo. Habiendo reinado por 40 años, a Salomón se le despide con esta breve nota. Póngale cuidado cuando estudiamos los últimos versículos del capítulo 12, hay esta nota: y durmió Salomón con sus padres. Así, simplemente, y durmió Salomón con sus padres. No se expresaron palabras de apreciación, no se escucharon lamentos de dolor ni de angustia. Parece haber muerto en una noche de apostasía tan completamente oscura que uno se pregunta si en efecto habría un amanecer. Esperamos que su última declaración en Eclesiastés equivalga a una confesión pública de sus postreros años, pues dice, miren lo que dice él: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aparentemente, los ídolos y templos paganos no fueron derribados por Salomón, como es de esperarse de un rey penitente, como es de esperarse de un rey sabio, que lo fue. Tampoco cambió su actitud hacia Jeroboam, pues buscó acabar con su vida. Por eso es que nosotros podemos ver, hablando de la oscuridad de su noche y cómo es que sobrevivió a su popularidad, cómo es que sobrevivió a su amor por Dios, vemos la gran caída de Salomón. ¿Cómo podríamos entender nosotros 90 generaciones después? ¿Y sabe usted cuántos años suman estas 90 generaciones? En varios estudios he hecho referencia a que una generación puede tener 30 o 33 años. Si multiplicamos 90 por 33, son 2.970 años. Y acuérdense que la era cristiana se comienza a contar desde el primer año de vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren lo que vemos. ¿Cómo podríamos entender nosotros 90 generaciones después caída tan grande como la que vemos en la vida de Salomón? Primeramente, digo esto: el orgullo terrenal y las vanas ambiciones jugaron un papel importante. Miren lo que dice Eclesiastés, y ahora lo vamos a recordar, y usted que me oye, hermano y hermana, lo entiende perfectamente. Vámonos a Eclesiastés capítulo 2, versos 4 al 11. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música.
y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Le repito, Eclesiastés 2, 4 al 11. Qué difícil, si no imposible, es pasar los días y noches añorando las cosas sin perder de vista a aquel que nos concede tales cosas. Y es que yo le digo lo siguiente: donde hay mucho oro, a menudo hay poco de Dios. Y es la realidad. Donde hay mucho oro, a menudo hay poco de Dios. Jesús describió un rico hacendado que tenía muchos bienes guardados para muchos años. Sin embargo, era un necio ante los ojos de Dios. Y esto usted lo puede ver en Lucas capítulo 12, solo se lo menciono. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo así en su primera carta capítulo 6, leamos los versos 9 y 10 y luego los versos 17 al 19. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces podemos ver pues que es común, lamentablemente, que en la iglesia de nuestros tiempos encontremos a cristianos que gastan más en recreación que en religión, más en un mes de vacaciones que en lo que contribuyen a Dios en todo un año. ¿Cuánto, hermanos y hermanas, necesitamos ser advertidos por el ejemplo de Salomón, el mayor apóstata del Antiguo Testamento? Salomón se extravió por culpa de vínculos malignos e idólatras, eso es bien claro. Dice en 1 Reyes 11, 1 al 4, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Termino acá, hermanos.
Les pido en el nombre del Señor que mañana escuchemos la segunda parte de este estudio, que sería la lección número 50. Entendamos, hermanos, que Dios nos enseña desde todo ángulo, nos enseña lo bueno y nos enseña a rechazar lo malo. Dios bendiga su bendita palabra y Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén.